El abogado Mauro Andino es especialista en temas electorales y parlamentarios. Ayer o anteayer subió un tuit planteando un poco los escenarios de lo que podría ocurrir si es que acaso se llega, por ejemplo, a la instancia de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo saludamos al abogado Mauro Andino, a ver si nos está escuchando bien, Mauro. ¿Sí? Muy buenos días, Jimmy. Perfecto y claro. Escucho perfectamente a usted y, por supuesto, un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, no hay que ser adivino, pero el informe que va a plantear, a presentar en los próximos 8 días ya, la comisión que está investigando el tema llamado Gran Hermano, será recomendar un juicio político. Vamos a suponer que efectivamente así sea. ¿Qué prevé el artículo 129 de la Constitución en el caso de un juicio político? ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Quién sucede al presidente de la República, etcétera? Algunas consideraciones al respecto, Jimmy. Por un lado, existe la posibilidad del juicio político que está previsto efectivamente en el artículo 129 de la Constitución. Usted ahí encuentra 3 causales específicas por las cuales pueden ser enjuiciados políticamente tanto el presidente como el vicepresidente de la República. En este caso estamos hablando de Guillermo Lasso como primer mandatario. Las causales que se podrían invocar son las siguientes, siempre que se logre adecuar la conducta que él habría cometido a alguno de los delitos que ahí se señalan en el artículo 129. ¿Cuáles son estos delitos por los cuales se puede enjuiciar políticamente? Primero, delitos contra la seguridad del Estado. Segundo, delitos contra la administración pública, como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Tercero, delitos vinculados a lesa humanidad, como tratos crueles, tortura, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia, genocidio. Esta es otra razón por la cual se podría enjuiciar políticamente a un presidente de la República. Ahora, usted dirá, si se tratan de delitos penales, ¿se tiene entonces que contar con una sentencia penal? ¿Se tiene que contar con una denuncia penal previa, con algún enjuiciamiento penal previo? Y la Constitución en el artículo 129 señala expresamente que no se necesita el enjuiciamiento penal previo. Consecuentemente, por cuerda separada, si es que la investigación penal, si es que un proceso penal existe o no existe, eso es indiferente para que se pueda continuar con un proceso político en contra del presidente de la República por cualquiera de estas causales. Pero aquí viene un elemento muy importante. Si es que la Asamblea Nacional decide iniciar con el trámite, presentar una solicitud de juicio político, se necesita recoger 46 firmas de respaldo de los 137 legisladores, presentar la solicitud, y una vez que se presenta la solicitud en el Consejo de Administración Legislativa y ellos hacen una verificación respecto de los requisitos de forma que se tienen que acompañar a esa solicitud, se remite a la Corte Constitucional para que se realice control de constitucionalidad y se emite el dictamen previo, el dictamen de admisibilidad. Correcto. Y cierro con esto. La Corte Constitucional, Jimmy, no hace una revisión de fondo. Solo no de es forma. Que la Corte Constitucional, o solo de forma. La Corte Constitucional va a verificar, por ejemplo, que se hayan presentado las 46 firmas de respaldo, que la relación circunstancial de los hechos que se están narrando efectivamente en la acusación constitucional, en la denuncia política, tengan vinculación con alguna de las causales del 129. Correcto. Pero no entra a analizar el fondo, no es que la Corte va a decir, sí, el señor es culpable o el señor es inocente. Eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Claro, o sea, 92 votos, correcto. Asumiría entonces, estamos hablando de escenarios figurados, porque tan figurado. Sí, juicio político. Así es, porque figurado escenario también es que no pase nada y que pueda surfear la ola. Eso es uno. Este es otro escenario que es el que usted dice. Asumiría el presidente por el vicepresidente por el resto del periodo, ¿verdad? Esta figura del juicio político desde una perspectiva al mismo tiempo política, Jimmy, porque esto no deja de tener estas connotaciones, Totalmente. No hay que olvidarse de aquello, tal vez sea la que más les interese a la mayoría de bloques parlamentarios. ¿Y por qué? Intuyo yo que tal vez sea la que más les interese. Porque esto implica que no se convoque a elecciones generales de manera anticipada.
porque muchos de ellos tal vez no se sientan con el músculo político necesario como para competir en estos momentos y bajo las actuales circunstancias para la presidencia y vicepresidencia de la República o para la Asamblea Nacional, si es que en cambio lo que se aplicaría fuera la muerte cruzada, que es otro escenario. Pero con el juicio político, ese es otro escenario, porque con el juicio político, quien se va es el presidente Lazo, el vicepresidente Borrero, y él se queda hasta el 2025. Y recién ahí en el 2025 habría que realizar las elecciones generales como corresponde. ¿Y si renuncia Borrero? Vamos, pero eso sí le pido una respuesta corta, porque tenemos varias preguntas. ¿Qué pasa si a lo mejor solidariamente, bueno, por lo que leí en el tuit de ayer, no creo, pero solidariamente el vicepresidente renuncia? ¿Qué pasa si también renuncia el vicepresidente? Si es que renunciaran ambos ante la falta simultánea del presidente y vicepresidente de la República, la Constitución expresamente señala que quien asume temporalmente la presidencia es el presidente de la Asamblea. Virgilio Saquicela asumiría temporalmente la presidencia de la República, pero en un término rapidísimo de 48 horas, el Consejo Nacional Electoral, me parece que es plazo, incluso ni siquiera término de 48 horas, el CNE convoca elecciones, pero solo para elegir presidente y vicepresidente de la República, ante la falta simultánea del primer y segundo mandatario. Es decir, la Asamblea se mantendría y solo se convoca elecciones para presidente y vicepresidente. Hola Mauro, Omar Jaén te saluda. Mauro, hola, a ver, Omar, en ese escenario que acabas de plantear, sube el señor Saquicela, en 48 horas el CNE convoca elecciones para presidente y vicepresidente, pero solo para terminar el periodo de Guillermo Lazo. Efectivamente, y eso también aplica para una muerte cruzada, que es el otro escenario que aún no hemos topado. Ahí voy, si es que en una muerte, solo, entonces para responderle esto a Omar nada más, solo para completar el resto del periodo que faltó por cumplir al binomio que ha renunciado de forma simultánea. Tanto Borrero y Lazo, Lazo y Borrero. Ahora, si hay la muerte cruzada, supongamos que la provoca el presidente de la República, gobierna 6 meses por decreto y tiene que haber una elección nueva por el resto del periodo, asambleístas y presidente, o sea, por un poquito así de tiempo. Efectivamente. Un cachito de tiempo. Este es un tercer escenario. El presidente Lazo bien podría firmar el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. Él no necesita más que tener listo el documento en su escritorio, lo firma y como se dice popularmente en mi barrio, chaolín, la Asamblea, a la casa, se cierra eso. Al siguiente día está cerrado. El presidente no tiene no tiene la obligación de permitirles que ellos ejerzan el derecho a la defensa, no tiene que permitirles que ellos prueben algo. Él firma y él tiene 3 causales. Es sin pataleo eso, sin pataleo. Sin pataleo. Las 3 causales que puede invocar el presidente. Porque la Asamblea se haya arrogado funciones que constitucionalmente no le competan. Por esta causal, sí se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces esa no va a invocar el presidente, además que no aplica en las circunstancias actuales. Pero puede invocar cualquiera de las 2 siguientes. Por obstruir de forma sistemática, injustificada, reiterada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Por cualquiera de estas 2 causales que acabo de decirle, la segunda y la tercera, no necesita dictamen de la Corte. Firma el decreto ejecutivo y a la casa. Se convoca 7 días después, Jimmy, de publicado el decreto de disolución en el registro oficial, el CNE convoca elecciones generales. Y esas elecciones anticipadas, tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas, se realizan en un plazo de hasta 90 días. Eso dice el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y se pueden volver a candidatizar tanto el presidente que los disolvió con el mismo binomio o con otro, como los asambleístas disueltos. Y quienes ganen, si son los mismos u otros, solo ocupan el cargo por el resto del periodo que se vio interrumpido como resultado de la disolución de la... Este es un otro escenario para mí absolutamente improbable, porque el tema de fondo me parece que es que nadie querría hacerse cargo de un gobierno que va a durar nada, ¿no? Bueno, pero antes de darle paso a Omar, ¿es verdad, usted cree que efectivamente ya la Asamblea quemó el cartucho de la muerte cruzada, aunque no se configuró
Pero, ¿puede o no hacerlo la Asamblea? Este es otro escenario. Yo personalmente considero, Jimmy, que la Asamblea sí puede volver a activar el dispositivo de la muerte cruzada, porque la Constitución en el artículo 130, pero también en el artículo 148, porque son las dos normas que permiten tanto al legislativo como al ejecutivo activar la destitución por un lado o la disolución del otro, señala que este mecanismo podrá ser activado una sola vez durante los 3 primeros años, pero esto significa que se agote el cartucho cuando se materializa la destitución del presidente. Imagínense ustedes lo que sería, Jimmy, que solo el mero intento de haber pensado siquiera destituir al presidente de la República ya haga que se agote este cartucho. En un sistema de pesos y contrapesos, la figura de la muerte cruzada lo que buscaba era equilibrar los poderes de ambos. Tan fácil sería para el Ejecutivo firmar el decreto y mandarlos a la casa, y en cambio para el Legislativo, solo por el mero intento, luego de pasar todo un debido proceso, porque hay que garantizar el derecho a la defensa del presidente de la República y conseguir 92 votos, si no lo logran, perderían esa opción. La muerte cruzada fue incorporada en la Constitución bajo el objetivo de obligarles a cooperar a estas dos funciones del Estado, pero también para resolver crisis políticas de alta intensidad, de alta conflictividad como la que vivimos. Y esto no pasa únicamente porque solo por el intento ya se agote, porque quedaría totalmente desprotegida en cambio la Asamblea en relación al Ejecutivo, y el hiperpresidencialismo se expandiría de manera desnaturalizada a favor del presidente de la República. Tanto es así que tengo colegas muy prestigiosos, aunque yo no comparta su visión ideológica, pero nadie puede desconocer el talento del doctor Rafael Ollarte, que él también reconoce, y él también ha dicho en varios medios de comunicación que la Asamblea sí puede volver a activar la muerte cruzada a través del 130 numeral 2 por grave crisis política y conmoción interna, porque reitero, esto solo se agota cuando se consuma, no cuando se intenta. Ya, ahora, Mauro, volvamos al tema quizás el más probable. Lo más probable es que el próximo miércoles la comisión termine sus funciones y en su informe presente o recomiende el juicio político en contra del presidente de la República. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Ok, ese día miércoles presentan el informe al Pleno. ¿O a dónde tienen que presentarlo? ¿O a la Comisión de Fiscalización? ¿Para dónde tiene que ir ese informe? El informe de la comisión que está investigando se pone a consideración del Pleno de la Asamblea. Okay. El informe no resuelve nada, Omar. El informe solo tiene conclusiones y recomendaciones. Evidentemente tiene una parte fundamentada, debe ser motivado, debe poner los antecedentes del caso, hacer un análisis jurídico, verificar si se adecua o no a las conductas señaladas en el artículo 129 de la Constitución o alguna de esas conductas. Y como recomienda algo, es eso, son sugerencias, pero el Pleno de la Asamblea tiene que decidir si aprueba o no ese informe y si se acoge al mismo. Si se aprueba el informe, y voy a poner un escenario en el supuesto no consentido. ¿Cuántos votos se necesitarían para acoger el informe, Mauro? Simplemente tienen que aprobarlo con 70 votos, mayoría absoluta dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, ¿sí? Para aprobar ese informe. Pero posteriormente, si ya quieren iniciar el trámite formalmente, hay que seguir lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recoger las 46 firmas de respaldo, presentarlas y probablemente acompañar dentro del anuncio de la prueba, porque en la solicitud de juicio político, en la denuncia constitucional, tú tienes que hacer el anuncio de la prueba, acompañar documentos, pruebas que justifiquen el por qué tú lo estás acusando constitucionalmente, pedir comparecencia, seguramente ahí se acompañaría este informe de la comisión que pasaría al CAL. Reitero, ellos verifican el cumplimiento de estos requisitos formales y de ahí sí pasa a la Corte Constitucional, que me parece tiene un plazo de 20 días para pronunciarse. No hay que olvidar que el único precedente de la Corte Constitucional en materia de este tipo de dictámenes es el que ocurrió en el año 2018, si mi memoria no me falla, en el año 2018 con el ex vicepresidente Jorge Glass. En la época del presidente de la Asamblea, José Serrano, se presentó una solicitud de juicio político, se envió a la Corte Constitucional, existió un dictamen de admisibilidad y regresó a la Asamblea para el trámite correspondiente. Una vez que llega a la Asamblea, el CAL tiene que remitir a la Comisión de Fiscalización. Y ahí tenemos probablemente otra traba, porque ya ven ustedes que una primera traba podría ser la Corte Constitucional. Nadie garantiza que existan los votos en la Corte para que eso pase. Pero luego
llega al CAL y el CAL remite ese proceso, esa denuncia de juicio político a la Comisión de Fiscalización. Y sabemos quiénes están en la Comisión de Fiscalización y quién es el actor que preside la Comisión de Fiscalización. Entonces, ahí bien podría pasar que se estanque más allá de los plazos que también señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque existen plazos específicos para comparecer, para ejercer el derecho a la defensa, para pedir comparecencias de otras personas, hay un plazo para hacer el informe. Eso aproximadamente en la Comisión de Fiscalización podría tomar entre unos 30 días tentativamente, y esto en lo político también puede influir mucho, porque da margen, lo digo así abiertamente, para el muñequeo, para que algunos reculen o para que otros digan, no, más bien ya no voy a votar por el juicio político, o le da margen de acción y de maniobra al propio Ejecutivo y al propio presidente Lasso. Perfecto, entonces es un procedimiento largo, no es que va a ser algo inmediato. O sea, que en el mejor de los casos, ahora, y en ese caso ya el presidente sí está obligado a comparecer, ya no puede ser la escapatoria de Houdini como ya ha pasado 3 veces. A ver, de hecho, para la muerte cruzada, si es que se volviera a activar, él tiene la obligación de comparecer, tanto es así que la ley de la función legislativa. En junio pasado, ahí actuó mal la Asamblea, porque la ley de la función legislativa es absolutamente clara. El artículo 51 señala que el presidente en persona tiene que acudir a ejercer su derecho a la defensa. No señala, no permite que envíe un procurador, que envíe un abogado, un representante. No, tiene que ir él en persona. Y si no acude, el 51 de la Ley de la Función Legislativa señala que se seguirá el trámite en rebeldía. Así, clarísimo, en rebeldía se sigue el trámite. Es decir, en cada uno de estos procedimientos, él debe acudir. Y si no va, no puede enviar un representante. La vez anterior me parece que fueron muy condescendientes y muy generosos con él al permitirle que el exsecretario jurídico Fabián Pozo acuda en su representación. Lo más fácil sería la muerte cruzada, en términos operativos, porque no se necesita dictamen de la Corte, se le notifica al presidente de la República, acude a la sesión que se convoca 24 horas después de que se le notificó, se debate, él ejerce su derecho a la defensa, se delibera entre los asambleístas, él se retira una vez que termina su intervención y ahí hay un plazo de hasta 72 horas que puede empezar a cumplirse desde el mismo momento en que se clausura el debate para la votación. Si hay los 92 votos, él está destituido y automáticamente 7 días después el CNE convoca elecciones. Pero esto lo veo poco probable también desde lo político, porque yo dudo que los bloques parlamentarios también quieran renunciar a sus curules, quedarse sin su espacio en la bancada y al mismo tiempo exponerse a unas elecciones si es que no tienen la maquinaria política suficiente en las actuales circunstancias. Mi hipótesis, y a cuenta y a riesgo de equivocarme, es que cada vez le veo más autoritario al presidente de la República y yo sospecho que quien dará el primer golpe, si es que alguno de estos escenarios llega a suceder, es él antes que los demás. Si es que él ve que el juicio político va prosperando o que le quieren activar nuevamente la muerte cruzada, me parece que él será el que tome la carta de firmar el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, mucho más luego de haberle visto ayer en esa cadena con una actitud tan irascible y tan a la ofensiva en contra de todas las instituciones del Estado y en contra de la propia prensa que lo está investigando. Gracias al abogado Mauro Andino, él es especialista en temas electorales y parlamentarios. Un buen día, Mauro, abrazo. Muchas gracias, Jimmy, un gusto saludarle nuevamente. Un abrazo enorme.